Trabajé en una pequeña heladería cuando tenía poco más de 20 años. Fue allí donde conocí a una de mis mejores amigas. Su nombre era Melanie y era un año menor que yo. Yo era como una hermana mayor para ella. Siempre intentábamos trabajar en los mismos turnos, que usualmente eran por las tardes, ya que los trabajadores con más experiencia tenían los turnos de día. El lugar tenía algunos periodos de mucha actividad durante la noche, generalmente cuando terminaban las películas, ya que había un cine grande cerca, que era nuestra principal fuente de clientes. Aprovechábamos los momentos tranquilos para chismear y hablar de nuestras vidas personales. Yo tenía un novio estable en ese entonces, estábamos juntos desde la preparatoria, así que no tenía experiencia con aplicaciones de citas. Melanie, por otro lado, usaba varias aplicaciones. Medía alrededor de 1,73 metros, tenía el cabello corto y rubio, y era ligeramente robusta. Usaba principalmente Tinder y a menudo me mostraba sus matches y los mensajes cursis que le enviaban. Una noche, estábamos detrás del mostrador de la tienda, juntas mirando su teléfono y riéndonos. Me mostró un nuevo match y la conversación que habían iniciado. Su nombre era Troy, tenía 27 años, el cabello negro algo largo, una barba corta y lentes. Era realmente guapo, casi como un modelo. Mi primera impresión fue que podría ser falso, pero no quise ser negativa, así que me guardé mi opinión. Melanie me dijo que planeaban salir en su primera cita la noche siguiente. Le deseé suerte, guardó su teléfono y terminamos nuestro turno. La llamé la noche siguiente, alrededor de las 11 de la noche, para ver cómo le había ido en la cita, pero no respondió, lo cual tomé como una buena señal. Luego me fui a dormir. Melanie y yo teníamos un turno juntas la noche siguiente y estaba emocionada por saber cómo le había ido en la cita. Sin embargo, cuando llegué al trabajo, Melanie no estaba. No era típico de ella llegar tarde, así que la llamé, pero no respondió. No tenía el número de sus padres, así que no sabía qué hacer. Esperé en la tienda durante media hora, pero no pude soportarlo más y llamé a la policía. Cuando hablé con el oficial, descubrí que la madre de Melanie ya la había reportado como desaparecida la noche anterior. Nunca regresó de su cita. Pasaron varias semanas y nadie supo nada de Melanie. Continué trabajando en la heladería, pero era increíblemente difícil sin ella. No podía dejar de pensar en su desaparición. Estuve en contacto cercano con su madre y me sentía frustrada con la policía, que no había avanzado en el caso. Habían pasado más de 2 semanas y no se habían realizado arrestos, lo cual me tenía muy frustrada. Otra semana pasó y todavía no había noticias de Melanie. Para entonces estaba más allá de frustrada. Tenía que hacer algo, así que ideé un plan. Creé un perfil en Tinder y subí algunas de mis fotos más lindas. Recordaba el rostro del tipo con el que Melanie salió esa noche. No tenía idea de si las fotos que vi eran reales, pero tenía que intentarlo. Abrí la aplicación y comencé a deslizar. Deslicé a la izquierda en cada perfil porque solo me interesaba encontrar al hombre con el que Melanie salió esa noche. Me tomó aproximadamente 1 hora, pero finalmente encontré a alguien que parecía ser él. Su perfil decía que su nombre era Chad, aunque estaba bastante segura de que antes se hacía llamar Troy. Miré su perfil por 1 minuto y luego deslicé a la derecha. Después, guardé mi teléfono e intenté distraerme. Más tarde ese día, abrí la aplicación y vi que tenía un mensaje de él. Sentí una mezcla de repulsión y emoción. Esto podría ser la clave para descubrir qué le había pasado a mi amiga. Respondí a su mensaje, y me avergüenza decir que lo que escribí fue bastante provocativo. Necesitaba que este tipo estuviera interesado. Después de unos mensajes más, Chad me invitó a salir, y acepté con entusiasmo. La noche siguiente nos encontramos en un pequeño bar al otro lado de la ciudad.
Tuve problemas para contener las lágrimas cuando lo vi sentado en una mesa, en una esquina oscura del lugar. Se veía exactamente como en sus fotos, lo cual, para mi sorpresa, resultó ser cierto. Me senté y puse mi mejor sonrisa fingida, pero casi me hizo dar arcadas. Hablamos durante aproximadamente 1 hora. No mencioné a Melanie, aunque era una noticia importante en la zona. Mientras lo miraba, me preguntaba qué sabía. Me daba escalofríos y sospechaba fuertemente que tenía algo que ver con lo que le había pasado a Melanie. Contemplé mi siguiente paso. El plan original era simplemente contactar al tipo, y, para ser honesta, no esperaba que funcionara. Ahora que estaba allí, realmente no sabía qué hacer. Seguí hablando con Chad hasta que finalmente me pidió que fuera a su casa. Me negué educadamente y rápidamente busqué una excusa para irme. Me levanté y salí de ese lugar lo más rápido que pude. Cuando llegué a la calle, marqué al 911. Logré comunicarme con el detective encargado del caso de Melanie y le expliqué lo que había sucedido. Le conté lo que hice y que pensaba que este hombre era responsable de la desaparición de Melanie. Para mi alivio, el oficial me creyó y se lo tomó en serio. Le proporcioné la información de Chad y prometieron investigarlo. Una semana después, supe que Chad había sido arrestado y confesó haber matado accidentalmente a Melanie. Incluso condujo a las autoridades al lugar donde estaba su cuerpo. Todavía trabajo en la heladería, pero nunca logré superar completamente lo que le pasó a mi amiga. Hay un poco de alivio al conocer la verdad, pero sigue siendo muy difícil. Siempre tuve problemas para conocer chicas cuando era más joven. Por alguna razón, ellas siempre me veían como un amigo, pero nada más. Tuve una relación cuando estaba en la universidad, pero se desvaneció después de que nos graduamos. Mis amigos me insistían en que volvieras a ir otra intentarlo, y pensé, ¿por qué no? Podría usar un poco de emoción en mi vida. Así que me inscribí en Plenty of Fish, que en ese entonces era uno de los sitios de citas más grandes. Era a principios de 2010, en febrero, creo. Las citas en línea todavía eran algo nuevo, y tenían cierto estigma. Se veía como algo desesperado o patético, no como ahora, cuando todo el mundo lo hace. Navegué por el sitio durante aproximadamente 1 hora, y luego vi su foto. Su nombre era Brandy. Tenía el cabello largo y negro, gafas, y en general, tenía un aspecto muy agradable y natural. Estuvimos intercambiando mensajes durante unos días, hasta que ella sugirió que nos encontráramos en persona. Estaba nervioso, pero también emocionado. Parecía una persona divertida y aventurera, y tenía ganas de conocerla. Me dijo que tenía un amigo que estaba visitando desde fuera de la ciudad, y sugirió que saliéramos los tres juntos. Me sentí un poco incómodo con la idea, pero ella me aseguró que su amigo era muy agradable, y que no sería raro. Yo era muy nuevo en las citas en ese momento, así que no me di cuenta de lo extraño que era eso. Por lo general, me va mejor en encuentros 1 a 1, pero acepté de todas formas. Acordamos encontrarnos en un bar del centro. Cuando llegué a la entrada, vi a Brandy esperando. Era incluso más hermosa en persona, con una figura curvilínea y su largo cabello oscuro. Pero había un hombre con ella. Era alto, más de 1,80 m, con el cabello corto y brazos musculosos. Sentí un nudo en el estómago mientras me acercaba a ellos. «Hola, Chris», me saludó Brandy. «Este es mi amigo Nick». Yo había asumido que su amigo sería una chica, así que me sorprendió verlo allí. No habría aceptado la cita si lo hubiera sabido. Sin embargo, no tuve el valor de irme, así que los tres entramos al bar. Pedimos unas bebidas y nos sentamos en una mesa. Brandy y Nick comenzaron a charlar sobre sus trabajos y pasatiempos, mientras yo me quedaba callado, sintiéndome realmente incómodo. Intenté unirme a la conversación,
pero estaba claro que no estaban interesados en conocerme, y entonces las cosas comenzaron a ponerse raras. No recuerdo mucho de lo que pasó después, pero sé que pedimos otra ronda de bebidas, y las cosas empezaron a ponerse borrosas. Mi cabeza daba vueltas, y mi visión estaba desenfocada. Lo siguiente que supe fue que desperté en la parte trasera de un auto. Intenté gritar, pero mi boca estaba cubierta con cinta adhesiva. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de lo que había pasado. Me habían drogado y secuestrado. Miré hacia adelante y vi a Nick y a Brandy en los asientos delanteros del auto. No parecían notar que yo había despertado. Permanecí en silencio para que pensaran que seguía inconsciente. Podía oír voces apagadas desde el asiento delantero, pero no lograba entender lo que decían. Después de unos minutos, el auto finalmente se detuvo. Pude ver el resplandor de una luz roja de tráfico. Esta era mi oportunidad. Tenía que actuar rápido. Desbloqueé la puerta y corrí hacia el tráfico, casi siendo atropellado por un auto en el camino. Miré hacia atrás y vi la expresión de asombro en el rostro de Brandy. Debo haber tenido una alta tolerancia a las drogas que me dieron. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Volví a mirar atrás y vi que no me estaban siguiendo. Supuse que no querían causar una escena. Mis piernas ardían y mis pulmones parecían estar en llamas, pero no me detuve. No reduje la velocidad. Simplemente seguí avanzando, impulsado por el miedo y la adrenalina. Aunque sabía que ya había escapado, revisé mis bolsillos, pero mi billetera y mi teléfono no estaban. Continué corriendo, pero el área me era desconocida. Miré a mi alrededor tratando de orientarme, pero no reconocía ninguno de los edificios o calles. No sabía ni siquiera en qué parte de la ciudad estaba, pero tenía algo claro. Necesitaba ayuda. Tropecé por la calle, intentando detener autos que pasaban, pero nadie se detenía. Parecía que nadie siquiera me notaba. Estaba desalineado, tambaleándome y desesperado. Finalmente, alguien se detuvo. Era una mujer de la edad de mi madre. Yo hablaba con dificultad y todavía me sentía mareado. Supuse que me veía como un borracho. Probablemente por eso, nadie más quiso detenerse a ayudarme. Le conté lo que me había sucedido, y llamó a la policía. Poco después, una cantidad de policías y paramédicos llegaron al lugar. Fue un torbellino de actividad, un caos de confusión, pero a pesar de todo, sentí alivio. ¿Iba a estar bien? Primero me llevaron al hospital, donde me revisaron para asegurarse de que no tuviera lesiones ni efectos prolongados de las drogas. Me dieron un diagnóstico limpio, y me dieron de alta unas horas después. Luego, la policía me llevó a la comisaría, donde di una declaración más detallada sobre lo que había sucedido. Me dijeron que harían todo lo posible por encontrar a las personas que me secuestraron y llevarlas ante la justicia. Desafortunadamente, no pude ayudar mucho porque no tenía información real sobre Brandy y Nick. En el caos de todo, ni siquiera me preocupé por anotar la matrícula de su auto, y el número de teléfono que Brandy me dio era falso. A pesar de eso, eventualmente fueron capturados. Fue una gran noticia en mi ciudad durante un tiempo. Entre mi comunidad, este incidente fue una de las razones principales por las que las citas en línea fueron mal vistas. Como mencioné antes, esto sucedió hace más de 10 años, y ahora todo el mundo las usa. En fin, llevo más de 5 años casado, y agradezco no tener que conocer gente en línea nunca más. Mi nombre es Alexandra. Tengo 24 años y soy de Manchester, en el Reino Unido. Estoy segura de que todos, hombres, mujeres y cualquier persona entre ambos extremos, estarán de acuerdo en que una de las peores partes de las citas es que nunca sabes realmente con quién estás tratando, hasta que los conoces bien. Algunos chicos que creías que eran unos completos idiotas, resultan ser dulces y cariñosos cuando los conoces mejor.
Es como si ocultaran su idealismo detrás de una fachada de mal humor para evitar ser ridiculizados o heridos. Suena muy de psicología amateur, lo sé, pero así es como lo veo. Sin embargo, arriesgarse con este tipo de chicos es, bueno, eso, un riesgo enorme. Una vez interpreté mal a un chico, y terminé en una cita en la que no dejaba de intentar obligarme a beber chupitos, para que estuviera lo suficientemente borracha como para... Bueno, ya sabes. Después de eso, decidí jugar un poco más seguro, y salir con hombres más agradables y amables. Pueden ser un poco aburridos o conservadores a veces, pero al menos se esfuerzan en las citas y puedes pasar un buen rato con ellos. Pero, como dije, a veces los chicos agradables no son tan agradables. Ahora, spoiler alert, estoy en medio de conseguir una orden de restricción contra el chico del que estoy a punto de hablar, y ya ha ido a juicio por el incidente en esta historia. Por razones legales, no voy a dar su nombre, porque podría afectar la decisión del tribunal si alguna vez se enteran de esto. Sé que este tipo busca en internet cualquier mención de mí, de él o del evento, y aunque puedo hacer mis redes sociales privadas y bloquearlo, no puedo hacer privados los grandes canales de YouTube, ¿verdad? Honestamente, no sé cuánto sabe sobre mis rincones favoritos de internet, así que no puedo correr riesgos. Sé que suena increíblemente estúpido, pero esto podría ser usado en mi contra en el tribunal, por eso te di mi segundo nombre, y no mi verdadero nombre. El sistema de justicia en este país es tan estúpido, que literalmente podría ser visto como una provocación. Y sus abogados podrían incluso lograr que la orden de restricción sea desestimada. Pero, ¿cómo es eso posible con su condena por allanamiento de morada y portar un arma letal? No tengo ni idea, porque eso es precisamente lo que hizo. Después de 2 meses de salir, decidí que, por muy agradable que fuera, simplemente no estábamos en sintonía. Él decidió aterrorizarme, pero lo peor es que falló al llegar a casa y terminó traumatizando básicamente a mi compañera de piso. No tenía ni la más mínima sospecha de que pudiera hacer algo así. Cuando lo llamé para decirle que no estaba segura de que lo nuestro funcionara, su única objeción fue: ¿no crees que estás siendo un poco apresurada? ¿Hay algo que pueda decir o hacer para hacerte cambiar de opinión? Obviamente, la respuesta a ambas preguntas fue no. Ya había tomado mi decisión y necesitaba que se respetara. Después de eso, no dijo nada más. Simplemente seguía diciendo, ok, una y otra vez, hasta que finalmente terminé la llamada. Sé que nadie toma bien ese tipo de noticias, pero lo aceptó mejor que algunos chicos con los que he terminado. Así que, como dije, no había ninguna señal de que pudiera hacer algo tan drástico como irrumpir en mi piso. Pero, como también mencioné, eso no fue todo lo que hizo. Recuerdo que volví a casa del trabajo y le envié un mensaje de texto a mi compañera de piso para preguntarle si tenía algo en mente para cenar. Siempre nos emocionaba, y todavía nos emociona, elegir la cena de los viernes por la noche mientras buscábamos en Uber Eats algo que se nos antojara. Era un ritual, algo que siempre esperábamos con ansias. Por eso me pareció muy extraño que no respondiera de inmediato. Estaba en el tranvía y pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15, y no solo no había respondido, ni siquiera había leído el mensaje. No me preocupé exactamente. Después de todo, no era imposible que estuviera ocupada o algo así. Decidí esperar hasta llegar a casa para hablar con ella cara a cara. Sin embargo, cuando llegué a casa e intenté meter la llave en la cerradura, no encajaba. De hecho, la puerta se abrió. Lo siguiente que noté, lo que realmente hizo que mi sangre se helara, fue el gran graffiti negro pintado con aerosol en la pared de nuestro pasillo. «Tú hiciste esto», decía. Y aún así, debido a cómo aparentemente el tipo había tomado bien mi decisión de cortar las cosas, no hice la conexión hasta que encontré a mi compañera de piso, encerrada en su habitación, llorando desconsoladamente y hablando por teléfono con la policía.
Tuve que esperar hasta que colgara el teléfono para que me contara cómo era el tipo, para darme cuenta realmente de lo que había sucedido y quién lo había hecho. Mi compañera me dijo que había escuchado un golpe en la puerta, miró a través de la mirilla y vio a un hombre afuera en el pasillo con una mascarilla quirúrgica puesta. Ahora, en el verano de 2021, era totalmente normal ver a personas usando mascarillas. No todos, pero definitivamente más de los que se ven hoy en día, ahora que el gobierno ha abandonado todas las regulaciones y cosas así. De hecho, creo que pasará mucho tiempo antes de que alguien vea a alguien en una mascarilla quirúrgica y piense, ¿por qué está ocultando la parte inferior de su rostro? Pero bueno, ve a este hombre con la mascarilla, no piensa nada al respecto, y abre la puerta para ver qué quiere. Ya había estado en nuestro piso antes, pero no cuando mi compañera estaba presente, ya que le pedí que se fuera por un par de horas. Y seguramente puedas imaginar por qué es eso. El tipo le preguntó si estaba Alexandra allí. Ella respondió que no, y supongo que eso realmente desbarató el plan. Él quería que yo estuviera allí, me necesitaba allí. Dios sabe lo que planeaba, pero eso no lo detuvo de forzar su entrada y destrozar completamente el lugar. Mi compañera dijo que después de que entró a la fuerza, la empujó contra la pared por el cuello y siguió exigiendo saber, ¿dónde está Alexandra? ¿Dónde está Alexandra? Ella debió haber sabido que yo estaba en camino a casa del trabajo, o al menos que estaba a punto de salir, pero no dijo una palabra. A decir verdad, dijo que tenía tanto miedo que no pudo decir nada en absoluto. Pero aún así, pongo eso claramente en la columna de ella estuvo de mi lado, y la amo por ello. Cuando se dio cuenta de que ella no iba a decir nada, el tipo procedió a prácticamente destrozar todo el piso, antes de hacer su obra con la pintura en spray, para asegurarse de que supiera quién lo hizo. Cuando él se marchó hacia la sala del televisor y la cocina, mi compañera corrió a su habitación y cerró con llave las puertas, y básicamente estuvo allí durante los siguientes 45 minutos, hasta que llegué a casa, y ella me oyó caminar alrededor. Honestamente, no podía creer la cantidad de daño que había hecho. Fue catastrófico. Mi compañera dijo que, aunque parecía que estuviera allí para siempre, solo fueron un par de minutos de golpes y estruendos, antes de que todo se silenciara nuevamente. Pero en ese tiempo, había logrado romper casi todo. El televisor, todos nuestros platos y vasos, los marcos de las fotos en las paredes, las ventanas. Incluso intentó romper la puerta de cristal del lavadero, aunque esa era tan gruesa que solo logró rajarlo y astillarlo. Había agujeros en las paredes de los armarios de la cocina, pequeños agujeros donde evidentemente había usado un martillo o algo así para hacer la destrucción. Solo puedo imaginar lo que habría hecho si realmente estuviera en casa, y creo que es un milagro que no haya herido a mi compañera. Creo que incluso intentó abrir la puerta cerrada con llave, y golpeó cuando no se abrió. Creemos que pudo haber oído que ella estaba hablando con la operadora del 999, y eso fue lo que lo impulsó a huir. Pero es verdaderamente inquietante pensar que estaba a solo 1 metro, o 2, de un psicópata completo con un martillo o algo así. Y él claramente tenía la intención de hacer daño a alguien. Pasaron unos días antes de que finalmente fuera arrestado, ya que un amigo suyo jugó a hacer su coartada, hasta que la policía lo presionó para que dijera la verdad. Creo que todo lo que necesitó fue una advertencia. Si esto llega a juicio, serás encontrado culpable de perjurio y obtendrás un antecedente penal, y así se acabará tu carrera. Y después de eso, admitió que el hombre con el que había estado saliendo no estuvo con él esa noche del viernes. Luego, dado que la descripción que tenía coincidía con la historia, fue arrestado bajo sospecha de allanamiento de morada, así como de portar un arma peligrosa, y posiblemente hacer amenazas de muerte.
El caso fue a juicio, pero debido a que se declaró culpable y no tenía antecedentes penales, básicamente alegó responsabilidad disminuida debido al estrés causado por la pandemia de COVID. Resultó que ambos sus abuelos habían fallecido en un hogar de ancianos y solo recibía una sentencia suspendida de 2 años. Los abogados defensores presentaron todo como una disputa de amantes, y el juez lo aceptó porque admití que habíamos estado saliendo durante unos meses. Para mí, para mis compañeros de piso y para nuestras familias, fue una total injusticia. Alguien como él, que sabemos habría infligido lesiones horrendas, posiblemente incluso matarnos, debería estar en la prisión durante mucho tiempo. Estábamos en estado de shock, pero sobre todo, estábamos aterrorizadas. Sabíamos que si intentaba algo, iría directo a prisión por un máximo de 10 años, dependiendo de la gravedad del delito. Pero eso no era suficiente para nosotras, ni para mí, ni para mis compañeras, ni para nuestras familias. Por eso estoy buscando una orden de restricción. Si esto llega a los tribunales y se establece, si él se acerca dentro de 50 pies de mí, estará quebrantando la ley y será enviado a prisión. Así que eso es en lo que estoy poniendo todas mis esperanzas. Es mucho menos complicado que mudarnos y abandonar el piso. Siento que eso sería ceder al miedo que él quería infligirnos. En su lugar, espero que los honorarios legales que pagamos para obtener la orden de restricción antes de un juez valgan la pena. Porque si no funciona, si nos damos cuenta de que seguimos tan vulnerables como antes, no sé qué haré. Sé que no soy el único chico, o chica para el caso, que ha recurrido a recursos en línea para ligar. En mi opinión, no hay nada de malo en ellos siempre y cuando ambas partes busquen lo mismo. Nunca miento sobre lo que busco. Siempre soy directo al decir que busco sexo. La mayoría de las chicas que he conocido han estado totalmente de acuerdo con eso, y buscaban exactamente lo mismo. Ha habido algunas que dijeron que buscaban solo sexo, pero en realidad querían una relación. Eso no terminó bien para ninguno de nosotros. Por eso siempre es una buena idea ser completamente honesto con alguien, incluida contigo mismo. Su nombre era Heidi. La conocí en una popular aplicación de citas. Fui muy claro en mi perfil sobre lo que buscaba, y ella parecía buscar lo mismo. Era hermosa, y nos enviamos algunas fotos, además de hacer un par de videollamadas para asegurarnos de que no hubiera engaños o filtros de por medio. Nunca es bueno cuando conoces a alguien en persona, y no se parece en nada a sus fotos. Era tan guapa como en sus fotos, y además estaba interesada en mí. Así que organizamos una noche para salir. Como regla, nunca tengo sexo en la primera cita cuando se trata de aplicaciones de citas o encuentros. Quiero asegurarme de que ambos estamos de acuerdo, y nadie lo hace por compromiso. Eso sería horrible. Heidi dijo que estaba de acuerdo con eso, e incluso lo respetaba. Nos conocimos la semana pasada en un bar local, cerca de donde vivimos, y tomamos unas copas. Ella era increíble. Además de ser espectacularmente guapa, era muy fácil hablar con ella. Fácil simplemente estar con ella. Coqueteaba como una profesional, y me hizo lamentar mi regla de no tener sexo. Terminamos la noche con un beso, antes de que ella se fuera en un Uber. No podía esperar hasta el viernes cuando la vería de nuevo, esta vez, en su apartamento. Llevé una botella de whisky Fireball, su favorito, y unos condones Bareskin, mis favoritos. Su apartamento estaba en el 8º piso. El ascensor estaba fuera de servicio, así que tuve que subir por las escaleras. El edificio en sí no estaba tan mal, pero tenía un olor extraño que impregnaba todo el lugar. Esperaba que su apartamento no oliera así. Era un olor que me daba náuseas cuanto más tiempo lo percibía. Toqué la puerta, y recé para que mi ropa no absorbiera el hedor del lugar. Tardó unos minutos en abrir la puerta, aunque podía escucharla moverse dentro. La llamé, preguntando si estaba bien. Podía oír un murmullo,
como si estuviera hablando con alguien. Supuse que por teléfono. La llamé por su nombre en voz alta, y volví a golpear la puerta, y entonces escuché un fuerte ruido de algo raspando desde dentro. Me empecé a preocupar, pensando que estaba herida, o en peligro. Pegué mi oreja a la puerta para escuchar. En el instante en que mi oreja tocó la madera, algo chocó contra la puerta, haciendo que me echara para atrás. Incluso grité, algo de lo que no estoy muy orgulloso. Medio segundo después, la puerta se abrió, y Heidi estaba allí, sonriéndome, vistiendo solo una gran camiseta blanca. Su cabello era un desastre, como si acabara de levantarse. Y por un momento pensé que estaba enferma. Estaba a punto de preguntarle si quería reprogramar, pero ella saltó a mis brazos y me abrazó con fuerza. Olía raro, como algo húmedo y viejo, pero no tan horrible como el olor del edificio. Pensé que al menos podría tolerarlo por unas horas. Me agarró de la mano y me llevó al sofá dentro de su apartamento. Adentro no olía mal, posiblemente por las docenas de velas encendidas que tenía por todo el lugar. Supuse que estaba intentando cubrir el hedor del edificio, y no quise mencionarlo para no incomodarla. Me empujó al sofá, un poco más fuerte de lo que suelo disfrutar, pero lo dejé pasar. Le pregunté si estaba bien, pero solo sonrió, y se lamió los labios en un intento de ser sexy, aunque no lo logró en absoluto. Se quedó frente a mí, balanceándose al ritmo de una música que solo ella parecía escuchar. Con los ojos fijos en mí, sin parpadear, la observaba moverse, tratando de disfrutarlo, pero algo no se sentía bien. ¿Había algo raro en ella? Somos calientes, sexo sexy, dijo con una voz mucho más grave de lo que había sido antes. Sí, respondí, como un idiota. Esto era raro, ¿qué puedo decir? Cómeme. Gimió mientras se levantaba bruscamente la camiseta. Tal vez habría seguido adelante si su abdomen no hubiera parecido el de alguien con 9 meses de embarazo. No es que tenga algo contra las mujeres embarazadas, pero ella no estaba embarazada cuando la vi la semana pasada. Y se veía doloroso, duro, hinchado y abultado en algunos lugares. Fue un desvío inmediato. Pareces que no te sientes bien. Si quieres dejar esto para otro momento, no hay problema, dije, tratando de no sonar grosero. Emitió un sonido, una mezcla entre un eructo y una tos, y rápidamente se puso en cuclillas y vomitó en el suelo. Un líquido oscuro, entre negro y rojo, que olía exactamente como el hedor del edificio. En ese punto, estaba prácticamente decidido a irme. Estaba seguro de que estaba drogada, o muy enferma. Me levanté de un salto, y empecé a preguntarle si necesitaba que hiciera algo. Llamar a alguien, cualquier cosa. Ella me miró sonriendo, con las pupilas tan dilatadas que casi cubrían todo el ojo, y gruñó. Mira, no sé si estás bajo el efecto de algo, pero no va a pasar nada esta noche, dije. Entonces se levantó tan rápido que solté las llaves que había estado sosteniendo inconscientemente en mi puño, como protección. Me agaché para recogerlas, listo para largarme de ahí, pero ella las agarró antes de que pudiera siquiera inclinarme. Dame mis llaves, me quiero ir, dije con firmeza, extendiendo la mano. Ella rió, una risa profunda y ronca, mientras levantaba mi llave de casa, y la miraba como si nunca hubiera visto algo así antes. Heidi, hablo en serio, dame las malditas llaves, insistí, sin importarme ya sonar grosero. Estaba a punto de llamar a la policía cuando hizo algo que nunca olvidaré. Jamás podré sacar esa imagen de mi mente mientras viva. Heidi se quedó de pie con las piernas bien separadas, balanceando las llaves juguetonamente frente a mí, fuera de mi alcance. Me guiñó un ojo, y con una mano, levantó su camiseta para revelar su abultado vientre, mientras que con la otra mano, metió con fuerza mi llave de casa dentro de sí misma. Casi me desmayé, especialmente cuando la sangre comenzó a gotear por sus muslos, hasta la alfombra beige. ¿Qué demonios? ¿Estás loca? Grité. Ella se rió de nuevo, continuando ese horrible movimiento de empuje.
Por un breve segundo, aunque sonreía, pude ver en sus ojos miedo y dolor. Silenciosamente me suplicaban ayuda. Retrocedí hacia la puerta, mis manos temblando mientras intentaba abrirla. No quería apartar la vista de ella ni por un segundo. ¿Quieres ver? Dijo entre risas, abriendo la boca tan ampliamente, que pensé que su mandíbula se rompería. La miré paralizado por el horror, viendo cómo algo se movía dentro de su garganta, descansando sobre su lengua. Dos dedos pálidos se retorcían en el fondo de su boca, con las uñas pintadas de un azul pastel. Grité, tratando de girar la cerradura de la puerta. Heidi cerró la boca de golpe y sonrió. Se lanzó hacia mí, agarrando mis brazos y empujándolos contra la puerta mientras acercaba su rostro al mío. Grité pidiendo ayuda, y traté de apartarla, pero era más fuerte que yo. Pensé que moriría en ese maldito apartamento pestoso, pero logré zafarme de su agarre, y de alguna manera, conseguí recuperar mis llaves de ella. Abrí la puerta y salí corriendo por el pasillo. Solo miré hacia atrás una vez, para ver a Heidi de pie en la entrada, con el rostro torcido en una expresión de furia. Bajé las escaleras corriendo, tropezándome más de una vez. Llegué a mi coche y me largué de allí lo más rápido que pude. Llamé a la policía, pero no sabía exactamente qué decir. Solo les dije que una chica se estaba haciendo daño a sí misma. No volví a saber de ellos ni de Heidi. Dejé de usar aplicaciones para conocer mujeres, aunque no hay garantía de que algo así no vuelva a pasar. Anoche pasé en coche por su edificio, solo por curiosidad. El edificio ya no está en uso, y ha sido clausurado por una supuesta contaminación. Pero algo desde las ventanas me observaba mientras pasaba, sonriéndome desde el 8º piso. Ahora estoy aterrorizado y pensando en mudarme. ¿Por qué nunca encontré mi maldita llave de casa? En 2009, mi esposo de tan solo 2 años falleció tras verse involucrado en un accidente automovilístico. Un grupo de adolescentes borrachos había robado un coche una noche y perdieron el control mientras conducían a alta velocidad alrededor de una curva ciega. Chocaron contra un muro, a la altura de la cintura, justo en el momento en que mi esposo estaba caminando a casa desde el pub, donde había salido con algunos amigos del trabajo para celebrar el fin de semana. Justo en ese momento, él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando esos chicos perdieron el control del coche. Dicen que murió instantáneamente, que el impacto casi partió su cuerpo a la mitad. Creo que esa fue la única verdadera consolación que obtuve. Saber que no sufrió, después de que esos chicos lo golpearan. No te aburriré con los detalles de mi proceso de duelo, pero diré que fue largo y muy difícil. No consideré volver a salir en una cita hasta el verano de 2015, y aún así, fue un regreso muy lento y cauteloso, al mundo de las citas, y en general, al mundo. No soy precisamente del tipo que va a clubes nocturnos, y encontré que las citas rápidas eran demasiado rápidas para mi gusto. Mis amigos ofrecieron presentarme a sus amigos solteros, más exitosos, pero descubrí que no tener voz en la selección me generaba demasiada ansiedad. Prefería mucho más elegir mis propias citas, en lugar de ser emparejada automáticamente. Fue entonces cuando realmente encontré mi ritmo en las citas online, específicamente en el sitio Plenty of Fish. Al principio pensé que el nombre era un poco inapropiado, ya que no había pasado por una ruptura estilo sitcom, con comedias románticas y tazas de helado. Había perdido al amor de mi vida, pero la capacidad de poder evaluar a mis citas por mí misma, mientras las conocía, a una distancia cómoda, realmente se adaptaba a mí. Hablé con varios chicos diferentes durante el verano y otoño de 2015, pero uno de ellos fue Carl, quien me dijo que tenía su propio bufete de abogados. Carl era de un lugar llamado Cheshunt, al norte de Londres, pero vivía más cerca de Tottenham porque su bufete estaba basado cerca del centro de la ciudad. Parecía inteligente y encantador, y aunque era un poco peculiar,
fue uno de los tipos más interesantes con los que hablé durante mi tiempo en Plenty of Fish. Definitivamente parecía saber cómo tratar a una mujer en una primera cita. Me mencionó que quería llevarme a un lugar llamado Theobald's Park Hotel, en Hertfordshire. Miré el lugar en línea y, por Dios, era impresionante. Es una antigua mansión de ladrillo rojo en medio del campo, con un gran césped verde en la parte frontal, adornado a un lado con narcisos. De verdad, era uno de los lugares más espectaculares que jamás había visto. Y estaría mintiendo si dijera que no estaba emocionada por ser llevada allí por un tipo con dinero para gastar en comida y bebida gourmet. Pero como dije, no soy del tipo de conocerlo un lunes y salir con él un viernes. Así que, a pesar de que comenzamos nuestra conversación en septiembre de 2015, llegamos a noviembre y todavía no creo estar realmente lista para conocer a Carl. Poco después, dejó de responder a mis mensajes y supuse que simplemente pasó a una chica cuya línea de tiempo era más rápida que una liebre. Me sentí un poco devastada, como dije, porque él parecía realmente interesante y definitivamente tenía la capacidad financiera de formar una familia. Pero, en realidad, la repentina desaparición de mi bandeja de entrada probablemente fue una de las mejores cosas que me sucedieron en años. Honestamente, pensé que nunca más escucharía de Carl, y durante un mes o así, prácticamente lo olvidé por completo, mientras continuaba con mi alegre mundo de citas. El día de Navidad de 2015, escuché algo realmente escalofriante en las noticias. Habían encontrado el cuerpo de una mujer en los terrenos del Hotel Theobald's Park, en Hertfordshire, el mismo lugar que Carl había prometido llevarme en esa cita que nunca sucedió. Y la policía sospechaba que había intervención indebida. Creo que habría tenido más tiempo para pensar en ello, si no estuviera conduciendo hacia casa de mi madre, para la cena de Navidad, ya que poco después de escuchar la noticia, estaba demasiado ocupada poniéndome al día con la familia para pensar en algo tan horrible. No obstante, esa idea se quedó rondando en mi mente durante la mayor parte de una hora, mientras consideraba lo terrible que era que algo tan espantoso pudiera suceder en un lugar tan hermoso. Ese fue prácticamente el inicio y el final de mis pensamientos en ese momento. Aparte de sentir pena por quienquiera que hubiera tenido la desgracia de encontrar el cuerpo de esa pobre mujer. No le di más vueltas, hasta que al poco tiempo, toqué un enlace en mi teléfono hacia la página del periódico The Guardian, que leía: hombre acusado por muerte del hotel en Nochebuena. Cuando la página se cargó, casi dejé caer mi teléfono de horror. El artículo de noticias reveló el nombre de la persona que habían arrestado bajo sospecha de asesinato, y con un espanto creciente y una creciente sensación de repulsión, descubrí que el nombre del hombre era Carl Langdale, el mismo Carl con quien había estado hablando en Plenty of Fish. No había fotografía del sospechoso adjunta al artículo de noticias, pero el nombre coincidía, la misma edad y, lo que es más importante, la mención del hotel lo unía todo de manera inevitable. La víctima resultó ser una mujer llamada Katie Locke, quien enseñaba historia y política en la escuela Cardinal Paul Catholic, en East London. En retrospectiva, suena realmente horrible. Pero, honestamente, estaba completamente fascinada por las noticias. Quiero decir, eso podría haber sido yo, ¿no es cierto? Me estaba preparando para salir con alguien en el mismo lugar donde él terminó asesinando a alguien, o al menos acusado de hacerlo, porque, obviamente, tendría que esperar hasta que todos los hechos salieran a la luz antes de saber realmente lo que había sucedido. A continuación, te contaré prácticamente todo lo que aprendí desde el momento de su arresto hasta su condena, y la investigación sobre la muerte de Katie Locke que siguió a su encarcelamiento. Carl me dijo, y a Katie, que poseía su propio bufete de abogados. Ahora sé que esto fue una mentira. Inicialmente, dijo a la policía que era una persona perfectamente normal, y que la muerte de Katie fue una tragedia causada por un juego de asfixia en la habitación que salió mal.
En realidad, era alguien que albergaba fantasías horribles, relacionadas con relaciones íntimas con personas fallecidas. Carl no estaba trabajando para establecer el bufete. En cambio, pasó la mayor parte de 2014 y 2015 luchando con una enfermedad mental muy severa y oscura. Después de agredir a su propio hermano, atacar a la hermana de su novia y luego amenazar con matar a un trabajador de salud mental, fue detenido bajo la ley de salud mental en marzo de 2015. Fue durante este periodo de detención que se describió a sí mismo como un monstruo, confesando sus oscuras fantasías a una psiquiatra. A pesar de esta confesión, fue liberado de custodia en otoño de 2015. Como ya mencioné, esto fue justo cuando me envió un mensaje en Plenty of Fish. Mintió a los profesionales de la salud mental, fingiendo una supuesta recuperación y diciendo que ya no fantasizaba sobre relaciones con los muertos. Mientras tanto, había creado su perfil en Plenty of Fish y estaba en proceso de convertir esas fantasías en realidad. En una terrible ironía, casi fui parte de eso. Durante el juicio por asesinato de Carl en verano de 2016, leí que finalmente había cambiado su declaración y se había declarado culpable del asesinato de Katie. Un juez lo sentenció a 26 años de prisión, y una vez más pensé que era lo último que oiría de él. Pero, una vez más, estaba equivocada. A principios del año pasado, escuché que Carl se había suicidado en una prisión en Yorkshire. Como podrás imaginar, no sentí la menor tristeza al enterarme de esto. Con sinceridad, sé que hay personas que realmente merecen tener vidas largas y felices, que fueron cortadas por razones injustificadas, mi esposo y Katie Locke entre ellas. Así que tener a un autodescrito monstruo que se quite la vida antes de la fecha indicada, bueno, eso no es una pérdida para nadie, ¿verdad? Creo que este es un momento apropiado para concluir mi historia. Quizás esto no debería haber salido de la familia de Katie, o de algunas de las otras personas a las que Carl realmente dañó o amenazó, antes de ser enviado a prisión. Pero el simple hecho de que estuviera tan cerca de una muerte espantosa, y que realmente podría haber sido mi cuerpo encontrado en los terrenos del Hotel Theobalds Park, es algo que realmente me resulta inquietante. Después de que mi matrimonio terminó, estaba en una situación financiera difícil. Trabajaba a tiempo parcial como mesera, y tenía un apartamento que no podía pagar. No era lujoso ni nada, pero de todas formas, no ganaba lo suficiente para cubrir el alquiler. Empecé a usar Tinder para conocer gente nueva en esa época. Ya lo había usado antes, de hecho, así fue como conocí a mi primer esposo. Una noche estaba en casa deslizando la aplicación, pero nadie realmente me llamó la atención. Quizás estaba siendo demasiado exigente, o tal vez aún no había superado a mi ex. Después de un rato, apareció un perfil interesante. Su nombre era Jay, y era unos años más joven que yo. Normalmente me atraen los hombres mayores, no mucho mayores, pero nunca había salido con alguien más joven antes. Revisé sus fotos varias veces. Mostraban diferentes lugares. Una playa de arena blanca, Nueva York, e incluso una foto frente a un jet privado. Sé que suena superficial, pero esa fue la verdad de lo que lo hizo destacar. No fue la única razón por la que me interesé, pero sí lo que llamó mi atención al principio. Le di un me gusta a Jay, que fue el único me gusta que había dado hasta ese momento. Luego guardé el teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente, cuando desperté, vi que tenía un match en Tinder. Sabía que era Jay, porque había sido el único que acepté. Abrí mis mensajes y vi que ya me había contactado. Solo decía, hola. Eso me molesta un poco. Si vas a contactarme, al menos di algo más. Sin embargo, lo dejé pasar esta vez, y comenzamos a conversar. Después de no más de 5 o 10 mensajes, Jay me invitó a salir. Acepté, y planeamos una cita para el viernes siguiente. Fuimos a un restaurante muy elegante, mucho más de lo que yo habría sugerido. Era un poco torpe,
aunque no puedo señalar exactamente por qué. La conversación estuvo bien, pero hubo más silencios incómodos de los que estoy acostumbrada. Era una primera cita, y las primeras citas pueden ser así. Cuando llegó la cuenta, me puse un poco nerviosa, porque no sabía si Jay quería dividir el costo, y yo no podía permitírmelo. Por eso, me sentí aliviada cuando tomó la cuenta sin dudarlo. Después de eso, nos despedimos y me fui a casa en autobús. Jay y yo salimos un par de veces más en las semanas siguientes. Como antes, siempre la pasábamos bastante bien, pero había algo extraño en él. Parecía que estaba tratando demasiado de impresionarme. Era evidente que tenía dinero, y no dudaba en gastarlo conmigo. Todo se volvía cada vez más extravagante. Un fin de semana me llevó a un crucero por el río que debió haber costado al menos unos miles en total. Todo eso por una mujer que ni siquiera era su novia todavía. No quiero parecer desagradecida, pero aquello parecía una clara señal de alerta. La situación alcanzó un punto crítico, cuando Jay me envió un mensaje invitándome a un viaje a México. Aunque la propuesta era tentadora, no me sentía preparada para dar ese paso. Me sentí mal, pero terminé con él, por mensaje de texto. Después de eso, mi teléfono sonó. Era Jay. Contesté, y fui inmediatamente bombardeada con los insultos más viles y llenos de odio que jamás había escuchado. Este tipo estaba furioso. Nunca había visto ese lado de él. Mientras salíamos, Jay era un chico muy educado y tímido. Mantuve el teléfono junto a mi oído durante 1 minuto o 2, pero los gritos no cesaban. Así que finalmente colgué y apagué el teléfono. Estaba asustada. No sabía de lo que este hombre era capaz. Además sabía dónde vivía, porque me había llevado a mi apartamento 1 o 2 veces antes. A la mañana siguiente encendí el teléfono y había docenas de llamadas perdidas y muchos mensajes de Jay. No recuerdo exactamente qué decían, pero estaban llenos de los mismos insultos de antes. No respondí en los días siguientes, pero finalmente decidí llamarlo para intentar calmar las cosas. Contestó el teléfono y empezó a gritarme como antes. Traté de calmarlo durante 1 minuto, o algo así, pero fue inútil. Incluso dijo que tenía que devolverle el dinero de todas las citas en las que habíamos estado. Yo no estaba en posición financiera para hacer eso, así que colgué de nuevo. Fui a trabajar esa noche. Estaba trabajando turnos nocturnos como mesera en ese momento, y mi mente estaba en Jay toda la noche. Estaba preocupada de que viniera por mí, por el dinero, o algo peor. Salí alrededor de la 1 de la mañana y tomé el autobús a casa. Cuando llegué a mi puerta, mi corazón se hundió. La puerta estaba abierta de par en par. Di un paso cauteloso adentro, y en cuanto lo hice, supe que alguien había estado allí. Mi mente fue inmediatamente a Jay. Llamé diciendo, «Hola, Zrenia», pero no hubo respuesta. Caminé por el lugar, con el miedo recorriendo mi cuerpo. Cuando llegué a mi habitación, noté algo en mi cama. Era un papel. Lo recogí y lo volteé. Había un mensaje escrito que decía, «Estás muerta». Eso fue suficiente. Salí corriendo y no volví. Fui a la casa de una amiga esa noche y llamé a la policía. Con mi testimonio y la evidencia que pudieron reunir en mi apartamento, lograron arrestar a Jay. Después de interrogarlo, la policía descubrió que estaba completamente arruinado y que había estado pagando nuestras citas con dinero prestado de varias tarjetas de crédito. Eso me dejó muy confundida por un tiempo, pero cuando vi un documental en Netflix, todo comenzó a tener sentido. En el documental, un hombre usaba Tinder para conquistar a mujeres con regalos y citas costosas. Luego las engañaba para que le prestaran dinero prometiendo devolvérselo, pero nunca lo hacía. Mi relación con Jay nunca llegó tan lejos, pero sospecho que iba en esa dirección. Eso explicaría por qué quería que le devolviera el dinero. Después de eso, nunca volví a saber de él, y ahora soy mucho más cautelosa con las personas que conozco en línea.
Esto me recuerda a un viejo dicho que solía usar mi abuelo. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Todos se sienten solos a veces. Para mí, anoche fue un poco más duro de lo habitual. No estoy seguro de por qué, pero eso me llevó a descargar Tinder. Cuando los pensamientos irracionales te invaden, comienzas a pensar en soluciones irracionales para tus problemas. Pensé que podría usar Tinder y pasar la noche deslizándome, ya que parecía la forma más fácil de arreglar mi problema. Siempre he creído que las aplicaciones de citas no están hechas para emparejarte con un posible amante, sino para hacerte sentir inseguro, y así pasar más tiempo en la aplicación. Por eso, me sorprendió encontrar que una chica llamada Jessica me había dado like en menos de 10 minutos de usar la app. Al principio pensé que era falsa, pero preferí averiguarlo en lugar de quedarme contemplando la posibilidad, así que la escribí. Ella respondió en unos minutos, y comenzamos a hablar. Lo que parecían minutos de conversación, se convirtieron en horas. Cuando miré la hora, me sorprendió ver que ya eran la 1 de la madrugada, así que le dije que tenía que dormir, porque debía levantarme temprano para trabajar, pero que me encantaría volver a hablar con ella. Ella respondió, «Oh sí, no hay problema, si me das tu número de teléfono, podemos salirnos de esta app». Sin dudarlo, le di mi número de teléfono, y me fui a dormir. Me desperté y comencé el día como siempre. Desayuné, me duché, me lavé los dientes, y salí camino al trabajo. Trabajo en un periódico desde hace más de 5 años, donde escribo sobre todo tipo de cosas. Hoy tenía que escribir sobre un hombre que desapareció no muy lejos de donde vivo. Era 2 años más joven que yo y vivía solo. Han pasado 2 semanas desde su desaparición, y las autoridades locales decidieron usar el periódico con la esperanza de que alguien tenga más información. Mientras terminaba la historia sobre la persona desaparecida, recibí un mensaje de texto de la chica. Me preguntó cómo estaba el trabajo y si tenía planes para esa noche. Me sorprendí sonriendo al leer el mensaje, y me ridiculicé por ya estar completamente encandilado con esta chica, a pesar de no haberla conocido en persona. Siempre tiendo a encariñarme demasiado rápido con las personas, lo cual suele ser la razón por la que mis relaciones no salen como me gustaría. Por eso, maldije a mi mente por sentirme de esa manera. Esperé unos minutos antes de responderle, porque sentí que eso me haría parecer más misterioso y ocupado de lo que realmente soy. No sé por qué, pero pensé que sería mejor que responder en 5 segundos. Sí, estoy libre. Salgo del trabajo pronto. ¿Qué tienes en mente? Envié el mensaje y volví a terminar el artículo de noticias. Una vez que lo terminé, se lo envié a mi jefe para su aprobación y salí del trabajo por el día. Cuando revisé mi teléfono, ella había respondido a mi mensaje. ¿Qué tal si vienes a mi casa en 1 hora? Podemos charlar y divertirnos. Sin dudarlo, abrí rápidamente el chat y respondí, descartando por completo mi estrategia anterior. Suena genial, estaré en camino pronto. Unos minutos después, ella me envió su dirección, que no estaba muy lejos de donde vivía. Era un paseo de unos 15 minutos. Mientras me dirigía a su casa, imaginaba todas las posibles situaciones que podrían ocurrir, las conversaciones que podríamos tener, y cuáles serían las mejores respuestas. Llegué a su casa 10 minutos antes de lo acordado, pero ser puntual generalmente se considera algo bueno. Toqué la puerta y esperé un poco, pero no obtuve respuesta. Saqué mi teléfono y le escribí que ya estaba en su casa. Mientras esperaba una respuesta, decidí mirar alrededor de la casa para ver si tal vez podía verla a través de una de las ventanas. Me dirigí hacia la parte trasera de su casa, y rápidamente me encontré en el jardín. Estando ahí, noté algo extraño de inmediato. Parecía que había estado cavando unos días atrás. Supuse que tenía baldosas en el jardín que había decidido quitar.
Antes de que pudiera pensar más en ello, escuché su voz gritarme desde una ventana arriba. «Oh, hola, ¿ya estás aquí? Déjame abrir la puerta». Le hice un gesto algo torpe, y me sobresaltó su aparición repentina. Rápidamente recobré la compostura, y regresé a la puerta principal, donde me recibió con una hermosa sonrisa, y un gesto para que entrara. «¿Quieres algo de beber?», preguntó. Un poco de agua estaría genial, gracias», respondí torpemente. Olvidé lo tímido que puedo ser en persona cuando no es por mensaje. Es una experiencia completamente diferente para mí. Podía notar que ella lo notó, pero era increíble hablando con la gente, porque logró hacerme sentir a gusto rápidamente. Me dio mi bebida y comenzamos a hablar como la noche anterior, con la única diferencia de que esta vez era cara a cara. Después de conversar un rato, le pregunté si podía usar el baño. «Hay uno justo al final del pasillo», dijo, señalando en esa dirección general. Me levanté y me dirigí hacia donde señalaba. El baño parecía haber sido limpiado recientemente, y el olor a lejía era más que evidente, pero además de lejía, también podía oler algo más, algo podrido. Regresé a la sala de estar, y dije: «Oye, creo que algún animal podría haber muerto cerca de tu baño». Al girar la esquina y mirar hacia donde la había visto por última vez, no había nadie. Tampoco obtuve respuesta, así que la llamé por su nombre. «Jessica». Hubo una breve pausa, pero luego respondió: «Estoy en la cocina preparando unos bocadillos». Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir incómodo. No puedo explicar por qué, pero tal vez sea por todas las historias que he escuchado en internet sobre este tipo de situaciones. Avancé lentamente hacia la cocina, asomando la cabeza por la esquina, y lo que vi me dejó atónito. Se había untado sangre bajo los ojos, y sostenía un cuchillo de cocina en su mano derecha. Aunque me sentía incapaz de procesar la situación en la que me encontraba, mi instinto de lucha o huida se activó, y corrí hacia la puerta principal para abrirla, solo para descubrir que estaba cerrada con llave. «¿Qué pasa? Pensé que querías divertirte», dijo con una voz juguetona. En un frenesí, corrí escaleras arriba, y traté desesperadamente de abrir alguna de las ventanas, solo para darme cuenta de que todas estaban cerradas. La escuché subir las escaleras, riéndose y cantando. Maldije mi descuido. Debí haber sabido que era mejor reunirme en un lugar público. Intenté pensar en alguna manera de salir de esta situación, y fue entonces cuando recordé que la ventana por la que ella había gritado podría seguir abierta. Tal vez podría usar esa ventana para escapar. Rápidamente corrí hacia el lado de la casa donde estaba la ventana, apostando por mi suerte. Para mi sorpresa, la ventana se abrió, y vi mi oportunidad de escapar. Podía escucharla gritar «no», mientras estaba a unos centímetros de mí, corriendo hacia mi posición. Al darme cuenta de que no tenía tiempo para dudar, salté por la ventana y caí de espaldas. Aunque la caída fue dolorosa, aún pude ponerme de pie. Corrí hacia la casa del vecino y golpeé frenéticamente la puerta. Una pareja mayor abrió la puerta, y aunque parecían comprensiblemente confundidos por mi aspecto frenético, se dieron cuenta de que necesitaba ayuda, y me dejaron entrar. Me permitieron usar su teléfono para llamar a la policía, y me ofrecieron una taza de té para recuperarme de lo que había sucedido, algo que les expliqué brevemente. Fue en ese momento cuando el dolor en mi espalda comenzó a empeorar, a medida que la adrenalina en mi cuerpo disminuía. En menos de 10 minutos, escuché los autos de policía afuera. Uno de los policías golpeó la puerta y me preguntó exactamente qué había pasado. Mientras le explicaba todo, otros agentes derribaron la puerta después de que Jessica no la abriera. Unos minutos después, los policías salieron de la casa con su computadora portátil, una botella llena de sangre y un frasco con uñas humanas. Lo único que parecía faltar era Jessica. Probablemente huyó en cuanto se dio cuenta de que llamaría a la policía. Recibí la atención médica que necesitaba,
y uno de los policías se ofreció a llevarme de regreso a mi casa. Estaba completamente exhausto, y me quedé dormido en unos minutos. Me tomé unos días libres del trabajo para recuperarme de lo ocurrido, porque sentí que necesitaba descansar. Unos días después, me enteré de que Jessica formaba parte de una secta en línea que parecía adorar a Satanás. También supe que no había sido su primera víctima. El hombre sobre el que había escrito en el periódico, quien había desaparecido, fue encontrado enterrado en su jardín. Después de realizar pruebas de ADN, confirmaron que la sangre y las uñas que encontraron eran de él. He eliminado Tinder desde entonces, y decidí no volver a descargarlo nunca más. Aún no hay información sobre el paradero de Jessica, pero estoy agradecido de no haberle dado mi dirección.